Pero antes de concluir esta sesión, quiero darle la palabra a Luis Caballero García, que es arqueólogo y conservador de museos por oposición, quien nos va a hacer nos va a presentar un panorama desde la teoría de la ciencia, si no estoy equivocado, acerca de cómo se ha podido producir, ¿no?, esta dicotomía, ¿no?, de posiciones entre un modelo que es el modelo visigotista y el nuevo paradigma que se presenta a partir de los años 90 con, como bien se ha expresado aquí, a partir de estímulos externos y sobre todo la investigación de Santa María de Melque. De alguna manera lo que nos va a hacer es poner el dedo, ¿no?, sobre uno de los elementos más, o uno de los temas, por así decirlo, más controvertidos, y sin duda va a arrojar luz en torno a los distintos modelos o cómo se generan a partir de diferentes perspectivas de análisis. Creo que eso es lo que nos va a presentar Luis. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Caballero García y puedo decir que durante toda mi vida he tenido una relación muy estrecha con Santa María de Melque. También desde muy pequeño pude seguir y más tarde incluso debatir los significados que los arqueólogos iban atribuyendo a esta iglesia tan emblemática. Así, en mi juventud, y no sin sorpresa, supe que Melque había pasado de ser el modelo de la arquitectura visigoda que me enseñaron en el instituto a un ejemplo no menos relevante para una nueva teoría, que atribuía monumento a los cristianos mozárabes en el contexto del Emirato Omeya en la península ibérica. Mi desconcierto fue el de muchos otros. Pensar Melque no como una iglesia, sino como un gran monasterio erigido y regentado por la élite religiosa de Imí en un contexto de tolerancia religiosa bajo el Emirato dependiente de Damasco en los siglos VIII y IX no nos gusta, porque cuestiona lo que sabemos desde siempre y nos agrede también si ocupamos una posición académica tradicional. Y esto es así porque los grandes marcos interpretativos o paradigmas no son solo teorías verdaderas o falsas sobre la historia, sino también y sobre todo formas integrales de comprensión de toda nuestra realidad. Cuando desde el paradigma visigotista decimos Melque es visigodo, reforzamos una lectura dominante que asocia nuestro presente con nuestro pasado cristiano pasando por la Reconquista. En cambio, si leemos Melque desde el programa de investigación mozarabista, nuestra historia devendrá más mixta y compleja y como resultado nos veremos obligados a repensar cómo hemos llegado a ser lo que somos y nuestras relaciones con otros pueblos y otras religiones. Sin embargo, no podemos optar entre el modelo visigotista o el mozarabista en función de opciones morales. Nos encontramos en el ámbito de la ciencia y, por tanto, nuestro apoyo a una u otra teoría solo puede depender de los hechos. En esta ponencia intentaré demostrar que, en términos científicos, la negación a priorística del paradigma mozarabista es actualmente insostenible, porque en términos de progreso científico ha aportado en 30 años más avances metodológicos, arqueológicos y teóricos empíricamente demostrados que su rival visigotista en casi un siglo. Para ilustrar esta tesis, revisaremos por fases el origen, evolución y situación actual del programa de investigación mozarabista, al que no denominamos paradigma por encontrarse aún en fase de desarrollo. Veremos que en todas sus etapas se ajusta a las normas de ruptura y progreso científico que legitiman la aparición de nuevas teorías. Y con todo ello, proporcionaremos a la vez un marco temporal y epistemológico que sitúa en el contexto de la historia de la ciencia al resto de conferencias que tendrán lugar dentro de este ciclo. Para defender, como hemos planteado, la legitimidad y progresividad del paradigma mozarabista, es preciso, en primer lugar, identificar las normas epistemológicas que nos permiten discernir qué es ciencia y qué no lo es, qué legitima un nuevo programa de investigación y cuándo este programa es científicamente superior al paradigma dominante. Es decir, en los términos de Melque, ¿por qué está científicamente justificada la crítica mozarabista al visigotismo? ¿Por qué el mozarabismo es un programa de investigación científicamente correcto? ¿Por qué el mozarabismo es además un programa de investigación que se dice progresivo? En torno a los años 70 del pasado siglo, Imre Lakatos, un filósofo de la ciencia discípulo de Karl Popper, junto a otros epistemólogos como Paul Feyerabend y Thomas Kuhn, nos proporcionaron 5 normas que permiten comparar paradigmas desde la teoría de la ciencia. Como veremos a lo largo de esta ponencia, el desarrollo del programa de investigación mozarabista se ajusta a todas estas normas, que son las siguientes.
Primero, un paradigma puede ponerse en cuestión, aunque no refutarse, cuando existe una contradicción sistemática, una inconsistencia entre la realidad y su núcleo teórico. Segundo, son teorías mejores aquellas que aportan conocimiento nuevo porque están empíricamente contrastadas y explican más datos que sus rivales. Tercero, se consideran teorías científicas las que no producen conocimiento nuevo, ya sea porque no están sustentadas por datos, o porque son redundantes y no explican nuevos descubrimientos, o porque son incoherentes con el núcleo teórico de su paradigma. Cuarto, los paradigmas y los programas de investigación deben explicitar sus objetivos y su núcleo teórico para que la comunidad científica pueda comprobar si los nuevos datos y teorías que aporta son coherentes con ellos. Quinto, un nuevo programa de investigación es preferible al paradigma preexistente cuando genera una ruta de investigación progresiva, que produzca hipótesis, que conduzcan a la búsqueda de nuevos datos y a la producción de nuevos argumentos que amplíen el conocimiento de la realidad, siendo siempre coherentes con su núcleo teórico. Se dice entonces que estos programas son progresivos. La primera fase de nuestro análisis del programa Mozart-Vista tiene lugar entre aproximadamente 1972 y 1986, cuando Mielke se interpreta dentro de los parámetros de lo que Kuhn denomina ciencia normal. Hasta los años 90, el visigotismo era esta ciencia normal, el paradigma de consenso sobre la presencia visigoda en Hispania. En su núcleo teórico se sitúan los supuestos de que los visigodos constituyeron la élite de Hispania entre los siglos VI y VII, demandando una arquitectura religiosa de carácter propio, plasmada fundamentalmente en construcciones eclesiásticas rurales en torno a la meseta. Metodológicamente, el conjunto de la argumentación descansaba en dos documentos, legal y epigráfico, asociados a las iglesias de Bande y de Baños, que presuntamente les databan de forma fiable en el siglo VII y que permitían la extrapolación de sus dataciones al resto de iglesias altomedievales a partir del establecimiento de paralelos con sus dos fósiles guía, el arco de herradura y la escultura decorativa. Luis Caballero Zoreda elaboró su tesis doctoral dentro de este paradigma. Concluyó que Mielke debía adscribirse al conjunto de iglesias visigodas del siglo VII en función de sus medidas y de la sellería empleadas en su construcción, que reflejarían la recuperación visigoda y autóctona de las técnicas romanas. Esta teoría auxiliar generaba e interpretaba nuevos datos desde el análisis arquitectónico, reforzando lo que se denomina cinturón protector del núcleo del visigotismo. La segunda fase de nuestro análisis nos sitúa en los primeros años 90, como ya han relatado nuestras compañeras. El paradigma visigotista dominante se ve entonces por primera vez sometido a crítica, produciendo, en términos de Thomas Kuhn, una revolución científica. Encontramos los antecedentes de este cuestionamiento en Saligaren, que intenta explicar características de Mielke contradictorias con el modelo visigotista, como sus arcos de herradura o su decoración de estuco, como aportaciones posteriores de época musulmana temprana, o en Cruz Villalón, Ferreira de Almeida y Real, que también llaman la atención sobre tales contradicciones entre sus hallazgos y las predicciones del modelo visigotista tradicional, pero sin avanzar un modelo nuevo. En este contexto, en 1993, Luis Caballero Zoreda pone las bases de la revolución científica mozaravista. A partir de un análisis preliminar integral del corpus de iglesias altomedievales, revela que el conjunto de anomalías detectadas por los anteriores investigadores en Mielke son en realidad una inconsistencia sistemática del núcleo teórico visigotista que ignora los datos que no puede explicar y que se apoya en otros que no puede demostrar. ¿Cómo se justifica científicamente la crítica mozaravista al paradigma visigotista? Aplicando las normas mencionadas anteriormente, que ahora tenéis en pantalla. La primera norma dice que está justificado cuestionar un paradigma si la realidad contradice sistemáticamente su núcleo teórico. El paradigma visigotista ignora datos fundamentales que muestran que Mielke y el resto de iglesias comparten unidad arquitectónica y rasgos andalusíes arquitectónicos y decorativos. La segunda norma considera científicas las teorías ad hoc, las que no están sustentadas por datos, y la explicación visigotista se apoya en datos que no existen y los sustituye por hipótesis ad hoc como el resurgimiento de talleres locales sin tradición previa, o por la vía bizantina,
teorías no contrastadas y por tanto, pseudocientíficas. La tercera norma considera mejores las teorías que están empíricamente contrastadas y explican más datos que sus rivales, porque aportan conocimiento nuevo. La teoría de la importación directa de talleres y técnicas constructivas y decorativas islámicas desde Oriente, donde su existencia está comprobada, es consistente con los rasgos andalusíes unitarios de las iglesias altomedievales, es decir, los explica sin necesidad de articular excepciones ni supuestos ad hoc. Pero criticar un paradigma no hace progresar la ciencia. Para que la ciencia progrese, es necesario presentar una alternativa mejor, generar un nuevo programa de investigación que sistemáticamente descubra nuevos datos y los explique sin que entren en contradicción con su núcleo teórico. En la tercera fase de nuestro recorrido, en 1994 y 1995, Luis Caballero Zoreda se dedicó a explicitar el núcleo teórico del nuevo programa de investigación mozaravista, es decir, sus teorías de partida. Según la cuarta norma, este paso constituye una condición de legitimidad científica porque abre el modelo a la crítica, facilitando a la comunidad científica comprobar si los nuevos datos y teorías que aportará el mozarabismo contradicen o no sus presupuestos. Voy a explicitar a continuación cuáles son los 4 elementos nucleares del nuevo programa mozaravista. En primer lugar, establece que su campo de estudio son las iglesias altomedievales españolas y su cronología, españolas, bueno, peninsulares. En segundo término, su teoría nuclear es que todas las iglesias altomedievales peninsulares son mozárabes de los siglos VIII al X. A partir de 711 aparece una nueva tipología de iglesias, caracterizada por una técnica edilicia completamente nueva, con cantería, bóvedas y decoración orientales. Todo ello obedece a la incorporación directa a los talleres peninsulares de técnicas y modelos decorativos llegados de Oriente, a través de Al-Ándalus y de los dhimmis o mozárabes. Estos talleres trasladan las nuevas técnicas y modelos a la meseta sur y luego a la norte y Asturias y Cataluña. El tercer elemento... Espera un momento. Que no sé si estoy en este... Sí. El tercer elemento nuclear son los objetivos y principios teórico-metodológicos del programa de investigación que establecen qué se debe investigar y cómo hacerlo. En este caso, el programa persigue generar una explicación global mozaravista para las iglesias altomedievales que sea empirista, verificada, coherente y con un potencial explicativo de su contexto de origen mayor que el visigotismo. Partiendo de su núcleo teórico, se establece una secuencia lógica según la cual estos principios y objetivos se aplican y organizan las líneas de investigación del programa, que a su vez generarán hipótesis que en su proceso de contrastación conducirán a descubrir primero y a explicar después nuevos datos, dando lugar a un corpus de conocimiento verificado cada vez más amplio. Se trata de un proceso progresivo, ese que prevé nuestra quinta norma. De acuerdo con ello, el cuarto elemento estructural del programa de investigación serán sus líneas de investigación, que recogen sus objetivos y principios, y que son las siguientes. Línea 1. Desarrollo de nuevas metodologías para ampliar la evidencia empírica que data Melke y las iglesias desde el siglo VIII. El campo de análisis original, arquitectura y decoración de las iglesias altomedievales, se amplía a otros mediante el desarrollo de nuevas metodologías, el método Harris en extensión, la arqueología de la arquitectura y luego la arqueología de la producción constructiva. En la segunda línea se dan investigaciones en profundidad de elementos clave del campo de estudio para conocer su contexto y su cronología de desarrollo y probar su existencia desde el siglo VIII. Aquí vemos estudios comparados del siglo VI al X de los sistemas de abovedamiento, altares, escultura decorativa, modos constructivos, etc. La tercera línea abarca la ampliación del campo teórico e integración de otros campos para incorporar nueva base empírica y conocimientos al programa de investigación, ampliando su capacidad explicativa. Aquí entran la incorporación de análisis históricos, documentales y epigráficos. La cuarta línea se centra en la defensa del programa mozaravista para explicar e integrar las anomalías empíricas que se vayan encontrando en el proceso de investigación. Y la quinta línea se dedica a la crítica del paradigma visigotista, que denuncia las inconsistencias del núcleo teórico visigotista en relación con la base empírica existente.
En la cuarta fase de nuestro análisis, y muy en especial desde 2006, el programa Mozaravista articula un equipo de investigación que aborda las 6 líneas de investigación planteadas. El objetivo de este equipo es generar nuevos descubrimientos y explicarlos de forma coherente con su núcleo teórico, con el nuevo modelo teórico mozaravista. Las tesis auxiliares, así contrastadas, pasan a integrar lo que se denomina cinturón protector de teorías del nuevo programa de investigación, que es su quinto elemento nuclear. Si los nuevos datos no contradicen el núcleo teórico, o las contradicciones pueden solventarse de forma coherente, incorporando más datos o teorías procedentes de otros campos, el programa sigue creciendo y generando un conocimiento cada vez mayor sobre su campo de estudio. En el caso del programa Mozaravista, veremos cómo efectivamente sus investigadores protagonizaron descubrimientos científicos que han ampliado significativamente nuestra visión sobre las iglesias altomedievales y su contexto histórico, en un avance de las intervenciones que los propios autores protagonizarán en los próximos días. En relación a la primera línea de investigación, así, y como resultado de la aplicación de nuevas metodologías a todo el campo de estudio de las iglesias, se desarrolló la tesis auxiliar de que, en síntesis, la estratigrafía y la tipología cerámicas de Melk y el Trampal los datan en época emiral y que todas las iglesias son sincrónicas en función de su abovedamiento y sillería y, por tanto, posteriores al siglo VIII. La segunda línea de investigación analiza sincrónica y diacrónicamente elementos clave del campo de estudio. En 2006, María de los Ángeles Utrero prueba la tesis auxiliar de que los sistemas de abovedamiento altomedievales no tienen origen autóctono ni bizantino. Su origen más probable es la transmisión técnica a talleres locales a partir de talleres andalusíes. En 2011, Isaac Sastre prueba la tesis de que las aras y mesas de altar de Melk y el Trampal son variantes tardías de las aras de los siglos V y VI. Probablemente entonces proceden del taller decorativo mozárabe de Mérida. Perpetúan tipos antiguos mientras se está renovando la arquitectura con técnicas islámicas. Este resultado es ampliado por Alejandro Villa en 2021, cuya tesis auxiliar señala que, manteniendo la estructura previa de los talleres decorativos y el tipo de piezas litúrgicas tradicionales y su lugar en la iglesia, a partir del octavo, los talleres altomedievales renuevan sus temas decorativos con motivos y tipos de procedencia omeya u oriental por llegada de técnicos orientales. Y así se documenta en los talleres de Mérida Melke y de Mérida el Trampal. La tercera línea de investigación incorpora al campo de estudio el análisis histórico, documental y epigráfico. Entre otros, Fran Moreno contrasta la tesis auxiliar de que la situación periférica de los monasterios de Melke y el Trampal, Toledo, Mérida y Portugal, solo puede explicarse como producto de pactos de los emires con la comunidad cristiana autóctona de Imí. En estos complejos monásticos confluirían dos tradiciones, la visigoda, centrada en la organización, la disciplina y distribución espacial, y la islámica, que aporta la técnica, recursos y soluciones vinculados a la arquitectura y quizás al sistema productivo. Contextualiza este descubrimiento la tesis de Fernando Arce, para el cual los pactos entre omeyas y las élites laicas y religiosas de Imíes constituyeron el marco de convivencia social normal, que facilitaba la gestión del territorio, de la producción y de los impuestos del ámbito cristiano, y que explica las fundaciones monásticas documentadas arqueológica, documental y epigráficamente después del siglo VIII. La cuarta línea explica e integra en el programa mozaravista las anomalías empíricas encontradas. Entre ellas destacan, por ejemplo, la inscripción de Recesvinto en San Juan de Baños. Anomalía. La iglesia presenta una inscripción del rey Recesvinto autodatada en el 661. Se demuestra que el texto recoge un texto histórico de un códice del siglo IX o X y que la escultura decorativa está formada por piezas reutilizadas anteriores al VIII y sobre todo nuevas del siglo IX. La inscripción se puede datar entre los siglos VII y X, por lo que carece de carácter probatorio, según nuestra norma 3. El contexto arqueológico de la iglesia sitúa su construcción o reconstrucción en el siglo IX. La tesis mozaravista derivada, la placa de Recesvinto se graba en el siglo IX para legitimar una nueva fundación, explica todos los datos, por lo que es mejor que la visigotista y debe preferirse según la norma número 2. Del mismo modo, Santa Comba de Bande presenta una anomalía, un documento altomedieval de 982 que data su construcción 200 años antes, pero la lectura de paramentos muestra una sola etapa del siglo VIII y el mantenimiento continuado de la fábrica. Por tanto,
el documento de 1982 contradice la datación arqueológica del siglo VIII, por lo que para tenerlo en consideración precisaría ser corroborado por otros datos según nuestra tercera norma. En cambio, la tesis mozarabista, según la cual el documento del siglo X es un falso histórico que responde a intereses contemporáneos a su redacción, explica todos los datos y es preferible según la segunda norma de la epistemología. Por fin, de la quinta línea de investigación destacamos el estudio de las iglesias tardoantiguas de los siglos V al VII, Telmo de Minateda, Casarrera, El Gatillo, El Rebollar. La tesis auxiliar, derivada, señala que las iglesias de tradición paleocristiana visigoda anteriores al siglo VIII comparten tipo constructivo de mampostería y cubierta de madera, documentan la pérdida de la tradición edilicia romana y no presentan rasgos orientales, como reutilizaciones o sillares o mampostería o abovedamientos. Quisiera acabar con la imagen que durante años recibió a los visitantes del despacho de Luis Caballero Zoreda en el CSIC. Es la moneda de Egica Bitiza, del siglo VII, encontrada en el monasterio de Melque. Para mí esta moneda tiene dos lecturas. En primer lugar, testimonia la adhesión al empirismo del programa mozarabista. Durante años recordó el ocupante de aquel despacho las anomalías pendientes de resolver. Sin embargo, ni esta moneda descontextualizada ni otros elementos que hemos esbozado tenían capacidad para refutar el mozarabismo, según reza nuestra tercera norma. Esta moneda continuó presidiendo aquel despacho porque cumplía un segundo papel, el de acicate científico. Si para Popper y luego para Lakatos la regla científica suprema es que un paradigma supera a su rival cuando es capaz de ampliar nuestro conocimiento empírico, esta moneda animó a Caballero y a todo su equipo a descubrir nuevos datos en Melque y otras iglesias y articular un sistema de teorías cada vez más amplio y fecundo. Un sistema dotado de gran coherencia interna en su aparato teórico y con una fuerte coherencia externa, merced a la cual no solo explica todas las anomalías del visigotismo, sino que además interpreta de una forma nueva y coherente hechos procedentes de la historia, la epigrafía, la arqueología y la arquitectura, abriendo una lectura alternativa de los hasta hoy siglos más oscuros de nuestra Edad Media. Un modelo revolucionario que, en fin, integra en la historia una colectividad olvidada y que nuestra comunidad científica no puede continuar ignorando: el mozarabismo. Bien, muchísimas gracias, Luis, por abrirnos esta ventana a lo que ustedes van a poder presenciar a lo largo de este ciclo. Es decir, en el fondo ese último círculo externo está compuesto por todas y cada una de las charlas que se van a producir dentro de nuestra agenda investigadora. Es decir, se hablará de relaciones entre cristianos y musulmanes en la primera época de la conquista, se hablará de cerámica, se hablará de liturgia y, de hecho, la semana que viene nuestros conferenciantes nos van a presentar precisamente eso, el marco que regula las relaciones entre cristianos y musulmanes en esos primeros tiempos, en los que nosotros situamos la construcción de Melque a cargo de Fernando Arce. Luego hablaremos de las cerámicas y de cómo las cerámicas de Melque se contextualizan con el estudio de las cerámicas emirales en otras zonas de la península ibérica a cargo de Miguel Alba. Y por último nos hablarán de la liturgia y de los elementos del mobiliario litúrgico que tanto en Melque como en otras iglesias que nosotros consideramos posteriores al 711 sirvieron como elementos de ordenación, ¿no?, para la escenificación de una liturgia que, si bien no había cambiado en su desarrollo, sí que aparentemente lo hace desde la exposición de determinados elementos escultóricos a cargo de Isaac Sastre. Bien, una vez finalizadas estas exposiciones y teniendo en cuenta lo apretado de la agenda y también, bueno, pues que seguramente estén ustedes cansados, ¿no?, después de esta primera jornada tan intensa, eso no obsta para, bueno, pues dedicar siquiera unos minutos a establecer un coloquio, cualquier duda, pregunta que pueda ser respondida por quienes están aquí en la mesa, porque algunas, si tienen que ver con los siguientes conferenciantes, les emplazo a que se las formulen a ellos. Así que nada, tienen ustedes la palabra, se acepta cualquier pregunta, sugerencia, crítica, etcétera, etcétera. Buenas tardes, soy José Luis López Romeral, de San Martín de Montalbán. Hay una inscripción en la parte sur de Santa María de Melque, debajo de la ventana, donde pone año en una parte de la piedra y a continuación
634. Tengo una foto por aquí que luego se la voy a mostrar si la quieren ver y está muy claro. ¿Nos puede decir qué ventana, por favor, dentro de la topografía El del área templo? sur, al contrario de lo que muestra la foto, la otra ventana del otro lado. Ajá. Por debajo, justo de la ventana. ¿Y esa inscripción está en caracteres latinos? Está en latino. Vamos, lo tengo en el móvil, luego se lo voy a enseñar a don Luis, que me ha alegrado mucho de escucharle. Yo desde luego, no y he estado, he mirado, creo que con bastante detenimiento, todos y cada uno de los muros de Melque y no la he visto. No dudo de su palabra, desde luego. Y yo he de decir que no la había visto y con esa luz rasante, pero se lee claramente que año, con la ñ de la grafía moderna, obviamente no responde a una inscripción del siglo VII. Hola, soy Fernando Saez, también cómplice de Mozaravista. Yo quería preguntar, no a la mesa, sino al representante de la Diputación de Toledo. Yo entiendo, o sea, las identidades que se basan en la tradición, en un legado, en un constructo, ¿no? Que tiene que ver con la propia historia de los lugares, que puede ser un estado o que puede ser una provincia, una ciudad, pues lógicamente tardan en ser revisadas porque además hay un componente emocional muy fuerte, un componente identitario que tiene que ver también con, pues eso, con el sentido de pertenencia a un lugar, ¿no? Y de sentirse herederos o descendientes de los reyes godos, y eso en Toledo y su entorno tiene un peso aún hoy fuertísimo, al margen de otras cuestiones relativas a, pues eso, a otras construcciones nacionales e identitarias más amplias, ¿no? Pero específicamente en la región de Toledo entiendo que lo visigodo sigue siendo, es lo obvio, yo creo que yo si fuera toledano me pasaría igual, pues eso es como el momento culminante, ¿no? De la historia de Toledo y vinculado además luego por esas otras construcciones nacionales al desarrollo de la identidad nacional, ¿no? Pues durante tantos siglos, desde la Reconquista probablemente, ¿no? Entonces, yo entiendo que este cambio de paradigma, el mover a Melque y otros edificios, ¿no? del contexto visigodo a un contexto posterior, un contexto además complejo, híbrido, ¿no? Entre culturas y que por otro lado también es algo que forma parte del orgullo identitario de Toledo, ¿no? La de las tres culturas y demás. ¿Por qué tanta resistencia aún hoy a dar ese paso? Y ya sé que no está ahora en la mesa, pero como estaba antes en la presentación, pues pienso que le puedo trasladar la pregunta al diputado de Cultura de Toledo. Bueno, en realidad, si la pregunta va dirigida al diputado, yo podría aportar también, sí, quizá nosotros como equipo que hemos formado de Melque y estamos trabajando en el yacimiento, quizá lo que vemos como una necesidad más urgente es la actualización, ni tan siquiera la aceptación íntegra del paradigma, que quizá nosotros lo desearíamos, sino la incorporación dentro del relato de la presentación del yacimiento, la incorporación de los datos de la investigación de acuerdo a cómo se ha producido desde los años 90. Para mí, ese sería el primer paso, si tuviese la oportunidad de tomar esa decisión. Y luego, lo hemos hablado en alguna ocasión también con la alcaldesa, la posibilidad de incorporar algunas de las piezas que forman parte de la agenda investigadora desde los años 90 en lo que podría ser deseable un museo de sitio, ¿no? En el lugar. Creo que eso, de alguna manera, ayudaría a entender la complejidad, ¿no? de este asunto, que es realmente lo que nos trae aquí, ¿no? Es decir, si verdaderamente el paradigma dominante hubiese sido el que nosotros hubiésemos seguido, tal vez no estaríamos aquí celebrando los 50 años de investigación, ¿no? De alguna manera son esos interrogantes y esos retos de la investigación las que han servido de acicate, de estímulo para investigaciones individuales, como aquí se ha dicho, y otras como grupo. Y desde esa perspectiva, es algo que yo vocalizo, pero en nombre de todos los que formamos parte del actual grupo de Melque,
Lo que más, digamos, coraje nos da es que esas investigaciones tarden tanto en incorporarse al relato de la, vamos a decir, de la difusión y divulgación, porque están ahí en la historiografía y están ahí ya desde los años 90, pero no seamos ingenuos, es decir, a esa historiografía hay muy pocas personas que sean capaces de acceder o de comprenderla, ¿no?, en toda su integridad. Y creemos que una simplificación, pero sin falta de rigor, de los datos que esa agenda investigadora ha provocado, es absolutamente necesario que se incorpore al relato difusor dentro del yacimiento. Eso creo que debería ser uno de los pasos inmediatos y creo que hay voluntad y que de alguna manera eso se podrá incorporar, ¿no? Bueno, pues simplemente me gustaría agradecerles a Luis, a Marina, a Marta y a Luis por haber abierto, como decía, esta pequeña ventana a un ciclo que creemos honestamente que va a ayudar a revitalizar, ¿no?, el conocimiento de este sitio, de este lugar. Yo les invito a los próximos miércoles, vean con detenimiento el programa porque va a ser como escenificar todo lo que aquí se ha apuntado desde las investigaciones individuales. Les recuerdo además la excursión, la visita al yacimiento este sábado 19 para quienes se hayan incorporado tarde. Ponemos a su disposición un autobús de 40 plazas para que quienes quieran desplazarse hasta allí no tengan medio autónomo para hacerlo. Si esas personas tienen interés, por favor, o nos lo dicen ahora o escriben a Marina. El correo electrónico es marforte@ucm.es, está en la página web del Museo Arqueológico Nacional dentro del programa, e iremos dándoles esas plazas por riguroso orden de recepción de emails y bueno, espero que muchas de las cosas que se han dicho aquí cobren, digamos, una mayor realidad a partir de esa visita. Les emplazo, además, creo que el tiempo nos va a acompañar, así que será magnífico y además conocer a las gentes de San Martín de Montalbán, que como ellos mismos han dicho, son muy divertidos y muy acogedores. Así que gracias por su asistencia y hasta el próximo sábado o miércoles.